Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día sábado 2 de enero del año 2021. Vamos a ver la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. El título del devocional de hoy es Jesucristo, nuestro abogado y nuestro ejemplo para seguir. Vamos a ver el versículo 1 de la palabra. Dice así: Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan empieza con una palabra de afecto: hijitos míos, y les dice así: la meta de la vida cristiana es crecer en santidad. Os escribo para que no pequéis. Pero Juan entiende que somos pecadores y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que nos defiende en la corte divina, Cristo Jesús, que no solamente es abogado, sino dice en el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Vemos en Romanos capítulo 3 que Jesucristo es la propiciación, es decir, el sacrificio que quita la ira justa y terrible de Dios por su muerte, y no solamente por su muerte, sino también por su resurrección. Es el sacrificio que quita la ira y trae el favor de Dios. Y dice, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Ahora, tenemos que entender esto correctamente. La salvación no es universal, no es para todos. Sí, es una invitación para toda la humanidad, se le ofrece a toda la humanidad, pero hay algunos que lo rechazan. La salvación no es universal, la salvación es para aquellos que en humildad reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo es eficaz para proveer salvación a toda la humanidad. Sí, es eficaz para hacerlo, pero solamente aquellos que lo reciben la salvación. Existe, por ejemplo, esta vacuna del coronavirus que es eficaz, funciona. Todas las personas que son inyectadas serán inmunes al coronavirus, pero solamente aquellos que reciben la vacuna, que están dispuestos a ser vacunados, igual con la salvación. La propiciación de Cristo Jesús es eficaz para todos, pero no se aplica a todos, solamente a aquellos que en fe se humillan, se arrepientan de corazón y reciben a Jesucristo como su Salvador. Sigue la palabra en el versículo 3. Ahora dice Juan, sí, la meta nuestra es crecer en santidad, es vencer el pecado. Pero si pecamos, porque todos somos pecadores, Cristo es nuestro abogado. Ahora, entonces la lógica nos llevará a qué punto, es decir, ¿a cuál punto? Todos somos pecadores, Jesucristo es nuestro abogado, podemos seguir pecando. Que todos somos pecadores, ¿por qué no seguir pecando? Y aquí Juan en el versículo 3 nos dice claramente, no, solamente porque Cristo Jesús sea nuestro abogado y Él haya dado su vida por nosotros en la cruz, no nos da licencia para seguir pecando. Dice más bien, el que agradece a Jesucristo por esta gran salvación es el que lo ama más. Y al amar a Cristo, amar a Dios, debemos de crecer en santidad. Como dice en Lucas 7, el que más ha sido perdonado, ama más. Dice la palabra en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Vimos en el pasaje de ayer, el que dice que no ha pecado, hace que Dios sea mentiroso, que Dios mienta. El que dice, conozco a Dios y no guardo sus mandamientos, ese es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús no solamente es nuestro abogado,
el que nos rescata en tiempos de gran necesidad, en tiempos de desesperación cuando pecamos. Él también es nuestro ejemplo para seguir. Y el que verdaderamente tiene a Jesucristo como su abogado, como su Salvador, como su Señor, vivirá una vida de santidad, una vida donde se esfuerza a seguir el ejemplo de Jesucristo en santidad. Y al obedecer a Dios, al obedecer los mandamientos de Dios, uno de los mandamientos más importantes es el nuevo mandamiento que vemos aquí en el versículo 7 en adelante. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan, ¿qué te pasa? ¿Estás confundido? Dices que es un mandamiento antiguo, pero luego en el próximo versículo dices, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces, ¿cuál es? ¿Es un mandamiento antiguo o nuevo? Y podemos decir que este mandamiento es ambas cosas. Un mandamiento antiguo porque desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, se ve el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro alma, mente y corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero es un mandamiento nuevo porque Jesucristo en Juan 13, 34 al 35 dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Por qué es nuevo? Es el mismo mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, pero es nuevo porque tenemos un nuevo ejemplo. Cristo Jesús es ese ejemplo. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, dice Jesús, ámense los unos a los otros. Y todos sabrán que ustedes son mis discípulos. No por una teología ortodoxa, sino por el amor. Y el fruto de la santidad, el fruto de la obediencia a Dios es siempre el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Sigue la palabra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El nuevo mandamiento que Jesucristo nos da, el nuevo mandamiento que aquí Juan nos da es el de amar a nuestros hermanos. Hermanas, no sé si ustedes saben, pero en el griego hay 4 palabras diferentes para hablar del amor. Está la palabra eros, donde sacamos la palabra erótico, es un amor más físico. Ahora, no siempre tiene que ser algo impuro y sensual, pero es un amor físico, eros. Luego está el amor storge, que es el amor instintivo de una madre a un padre hacia sus hijos. De padre a hijo, storge. Luego está el amor fileo, de donde sacamos la palabra Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, el amor entre hermanos o el amor entre personas parecidas, similares. Luego está el último amor, que es el amor ágape. Y ese es el amor divino, es el amor que encontramos, por ejemplo, en Juan 3:16, cuando dice que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo, o es la misma palabra que se usa para el amor en Juan 13, 34, 35. El amarnos con el amor divino, el amor de Cristo Jesús. Como veremos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él y también amamos en general a los demás porque Él nos amó primero, con ese amor divino. Uno de los temas principales del libro de Juan y Primera de Juan es el tema del amor. Y Juan nos dice aquí, hermanos, Cristo nos amó tanto que Él es nuestro abogado y es nuestra propiciación. Y si Él nos ha amado de tal manera, la única manera de corresponderle ese amor es amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Dice
Juan, debemos de guardar los mandamientos de Dios. Pero dice la palabra claramente que los 10 mandamientos se resumen en dos simplemente. En el de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Que hermanos, hermanas, Cristo es nuestro abogado y propiciación, pero también es nuestro ejemplo. Examinémonos ante Dios en esta mañana. ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser? ¿Y amamos al prójimo como amamos a nosotros mismos? Oremos de esa manera. Oh Dios, deme tu amor, tu corazón. Ayúdame a entender el Evangelio y a vivir el Evangelio en mi vida, siendo un reflejo del amor de Cristo Jesús para los demás. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Hermanos, los invito mañana al culto de bautismo que empezará a la 1:30 de la tarde en nuestro templo. Es nuestro primer culto presencial del año 2021. Si van a asistir, por favor, confirmen conmigo para apuntar sus nombres, ya que tenemos cupo limitado de 70 personas. Dios los bendiga. Estaremos viéndonos mañana si Dios lo permite. Dios los bendiga.